determina la calidad de ese matrimonio, si es saludable, si no es saludable, es cómo enfrentan los conflictos. Porque la real verdad es que mientras haya un ser viviente sobre esta tierra, el conflicto va a existir. Ustedes no se dan cuenta, yo asimilo el conflicto como el polvo. Ustedes no se dan cuenta que tú limpias y de repente tú vuelves y ¡pah! El polvo, pero tú no sabes de dónde salió ese polvo. Eso mismo pasa con el conflicto. El conflicto está ahí y en cualquier momento se presenta. No podemos cegarnos a que los conflictos van a existir. Ok, muy bien. Podemos ver aquí en este slide, podemos ver cómo va a existir la relación en sí, pero además cada uno va a tener su propio background de su familia de origen. ¿Qué va a pasar? Cada uno trae los conflictos de su familia de origen. Hay algo que queremos enfatizar y hacer un paréntesis. ¿Qué sucede? En nuestra familia de origen o en nuestra propia familia, cuando nosotros somos personas que estamos constantemente en una lucha de poder entre mi esposa y yo, estamos en una lucha de poder constante, discutiendo, estamos creando problemas, ofendiéndonos, minimizándonos, etcétera, a veces golpeándonos. ¿Qué va a pasar? Si tenemos hijos, nuestros hijos desde pequeñitos, en esa relación que tenemos mi esposa y yo, nuestros hijos van a sentir que esa es la forma correcta de comunicarse. ¿Y qué va a pasar? Que esos niños cuando empiecen a ir a la escuela son los futuros bullying que existen. ¿Por qué? Porque sienten que esa es la forma correcta de comunicarse. En medio de un conflicto, el niño está mirando, está percibiendo todo lo que está pasando. ¿Y qué va a pasar? Él se va a sentir que esa es la forma correcta. Ahora bien, mi esposa trae de su familia de origen los propios conflictos de su familia. Yo traigo de mi familia de origen mis conflictos de mi familia o los conflictos de mi familia. ¿Qué va a pasar? Nosotros vamos a crear una batalla. ¿Por qué? Porque en medio nuestro van a estar nuestros propios conflictos y cada uno va a traer su propia experiencia. Explico. Pongo un ejemplo. Resulta que mi esposa me plancha la camisa antes de salir de la casa. Y cuando yo tomo esa camisa, le digo a mi esposa. Y eso es verdad. Le digo a mi esposa, ay, pero mi mamá no me planchaba la camisa así. Y ahí empezamos con los problemas. ¿Tú comprendes? Mira por aquí la respuesta, plánchala tú. Ahí empezamos con los conflictos. Sencillamente venimos y resulta que mi esposa me dice, mi amor, te voy a preparar el desayuno. Y cuando me siento a la mesa, huevos fritos, qué sé yo, cuántas cosas, y yo me siento y digo, ay, pero mi mamá no me hacía los huevos así. O sea, empezamos a ver cómo nosotros empezamos a traer de nuestra casa los problemas que existen y depositarlos en medio de la relación nuestra. Tenemos que aprender que nuestra relación, nuestro matrimonio es único y original. Es verdad que tú puedes traer experiencias positivas de ambas familias, pero no todo. ¿Por qué? Porque tú no te casaste con tu mamá, ni ella se casó con su papá. Entonces, ¿qué sucede? Tienen que darse cuenta que están creando una relación única y original. Y esa relación tenemos que llevarla de una forma saludable. Si ven la gráfica que está enseñando el PowerPoint, dice las 3 peleas en una, que era exactamente lo que mi esposo explicaba. Resulta que el centro es el conflicto que nosotros estamos experimentando en el momento. ¿Cierto? Tenemos un conflicto, pero en ese conflicto
si en la misma historia de nuestro matrimonio ese conflicto se ha repetido una y otra vez y ha producido dolor porque no se ha manejado de la manera correcta, yo quiero decirle a ustedes que el dolor tiene memoria. Inmediatamente entran en ese conflicto y no ha sido solucionado desde la primera vez de la manera correcta, tu cerebro tiene algo que se conoce como las amígdalas cerebrales, que son unas glándulas que no tienen nada que ver con las amígdalas de la garganta, sino se asientan en la parte límbica del cerebro atrás, que ellos, ¿qué hacen las amígdalas? Asientan todo lo que es emoción, por diseño de Dios, porque a Dios le plació así, porque Dios es grande, porque es soberano, porque es poderoso. Las emociones que se asientan primero en las amígdalas son las negativas. Y si no, fíjense que cuando hay un conflicto, lo primero que sale son las cosas negativas, ¿o no? Nadie se acuerda de lo positivo. Y cuando tú le dices a una persona, dime algo positivo de tu esposo o de tu esposa, dice, ¿estarán hablando conmigo? Pero sin embargo, te dice, dime algo negativo. Y hace una lista de lo negativo. ¿Por qué? Porque esa memoria va a trigger, disparando esas cosas negativas. Entonces, viendo la gráfica, ¿qué te dice aquí? Muy cierto, como dijimos que el dolor tiene memoria, ¿qué pasa? Cada cual se va a plantar en su posición. Si, por ejemplo, cuando tú vivías en tu casa, tu papá llegaba tarde y tú encontrabas la tremenda guerra entre tu papá y tu mamá, cuando tú te casas, eso está en tu memoria. Cuando tu esposo llega tarde, se arma la Segunda Guerra Mundial en tu casa, porque ese fue tu sistema de creencia. Eso fue lo que tú creíste que tenía que llegar. Ni siquiera pregunta por qué llegaste tarde, mi amor. El tráfico de Miami es insoportable. ¿Qué te pasó? No, de una. Va directo a decirle las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Como decía mi esposo, se enfrenta lo que yo creí que yo traje, lo que mi esposo trajo, más los dolores del mismo conflicto que hemos experimentado por todo el tiempo. Y si nosotros nos detenemos ahí, ese conflicto va a volver una y otra vez, porque ese dolor queda sentado y nunca sabemos cuándo hemos perdonado hasta que no se repite la acción de nuevo, que ya tú reaccionas de otra manera diferente. En la relación está predestinada para crecer, no para quedarnos estancados con lo que trajimos de la familia. Una relación saludable es una relación que crece. Pero ¿qué pasa? Que en todo crecimiento hay dolor. Si no, todos ustedes tienen hijos, ¿cierto? Se van a dar cuenta que cuando tu hijo está en la edad de crecimiento, comienza a quejarse que le duele la rodilla, que le duele el bracito, porque esos huesos se están preparando para crecer, ¿o no es así? Corríjame, doctor Giovanni. Ese dolor existe, principalmente en esos niños que están en la edad pura de crecimiento, los dolores son terribles. Y eso exactamente pasa en la relación cuando crece. Por eso es que tenemos que aprender a no traer ni conflictos pasados con los nuevos, sino a sentarse y conversar. Hay un proceso normal que lleva toda relación, y es que en sus primeros 2 años de la relación son esos 2 años que nosotros le llamamos tiempo de las maripositas en el estómago. Ese tiempo es el tiempo en que nos empezamos a apurar para salir del trabajo y llegar a la casa porque queremos ver a nuestra esposa, y nuestra esposa, cualquier cosa que haga es bello, es hermoso. El marido, cualquier cosa que haga es lo más hermoso de la vida. Pero ¿qué pasa? Hay un momento que llega el tercer año se conoce como el año del desencanto. ¿Por qué? Porque ahí empiezan a aparecer las cosas. Ahí nos damos cuenta que realmente el marido le apestan los pies, que la mujer coge la tubo de pasta por el medio. Ahí vemos que entonces yo pongo el papel sanitario de una manera y la mujer viene y lo pone de otra. Y empezamos a ver ciertos detalles insignificantes que lo ponemos inmenso y creamos un conflicto grande. ¿Qué pasa? Cuando nosotros dedicamos tiempo a la relación, porque tenemos que partir de un principio. Cuando nos casamos,
Cuando llegamos y nos dicen, ustedes los declaramos marido y mujer hasta que la muerte los separe, esto no es que te están diciendo, ok, agarra el periódico, agarra el control remoto y siéntate en el mejor mueble que tú tengas en tu casa. No, no te están diciendo eso. Lo que te están diciendo es que a partir de hoy tienes que empezar a trabajar en la relación. Tienes que empezar a trabajar en la relación. ¿Para qué? Para llegar a ser una relación saludable. Una relación saludable. Que los conflictos no creen en la relación problemas que puedan llevarlo a una distorsión en la relación, sino que los conflictos tengan ustedes la sabiduría de conocer cómo van a resolver estos conflictos. Tú no puedes medir un matrimonio por la cantidad de conflictos que tenga, sino por cómo resuelve esos conflictos. Por eso hay una porción de la palabra en Efesios, específicamente Efesios 4:26, que dice: airaos pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo, por ejemplo, durante mucho tiempo, antes de acostarme, le pregunto a mi esposa qué yo hice hoy que así se hizo. Pero eso tiene un doble sentido, porque si yo tengo sueño no digo nada, pero si no, yo sí hablo, porque yo no me quedo callada. Casi siempre espero que tenga Siempre sueño. le digo lo que hicimos, porque es la manera de conocernos más. Ahora bien, podemos ver acá en esta gráfica, identificando la raíz del conflicto. Podemos ver que tenemos el conflicto presente. ¿Cuál es ese conflicto que nosotros podemos tener? Tenemos la relación histórica del conflicto, sino que he sido herido anteriormente por lo mismo, o el conflicto en la familia de origen, como el niño o la niña, cual que sea el caso, juega un rol dentro de la familia en esta relación de conflicto. Entonces, ¿qué pasa? Ahí podemos ver, como hemos venido explicando, cómo para cada detalle tenemos que analizar qué ha pasado, de dónde yo estoy saliendo, de dónde viene esta situación, me viene acompañando desde que yo era pequeño. Hay una cosa, yo quiero que ustedes sepan que muchos de los problemas que hay en una relación interpersonal vienen dados por situaciones que nosotros hemos pasado en nuestra vida. Rechazos, abandonos, crisis. Por ejemplo, hay una película que se llama Antoine, donde ahí podemos ver cómo un niño era castigado con una toalla húmeda, lo postraban en el piso sin camisa, y un madrazo estaba criando, venía con la toalla y lo pegaba. ¿Qué pasa? Este niño de grande empezó a desarrollar una ira inmensa, una ira incontenible. Ante cualquier problema, aquello era una persona acabada. Y hasta que él hasta que no lo fueron guiando a que llegara a su niñez y pudiera resolver ese evento que se quedó sin resolver, Porque a veces nosotros le exigimos al otro lo que no estamos dispuestos a dar. Y esa frase cabe perfecta para cada uno de nosotros. Y lo que dice la frase, lo que hace la diferencia en una relación no es lo que tú esperes, sino lo que cada uno aporta. Muchas veces nosotros lo ponemos en la posición, esto es lo que pienso, esto es lo que yo creo, y eso no soluciona el conflicto. Los conflictos no se dejan para ganar, porque nosotros tenemos que partir del matrimonio es un equipo. El matrimonio no es una competencia, el matrimonio es un equipo donde los dos aportan en el equipo. Por ejemplo, vamos a ponerlo Miami Heat. LeBron James es el bárbaro de Miami Heat. De hecho, no ha ganado nada. El año pasado, por eso Miami Heat está como está. Entonces, ¿qué pasa? Nadie, aunque sabía que LeBron era el que hacía que ganara, decía ganó LeBron. Aunque mucha gente decía sí, pero
día, los premios y todo, ¿se lo dieron a quién? A los Miami. Entonces, en un matrimonio pasa algo muy especial. Si tu esposo pierde, mujer, eso pierde a ti. Porque la palabra dice que son una sola carne. Si tu esposo gana, tú también ganas. Yo les digo a muchas de las mujeres, nosotros tenemos que ser sabios. Hay un eslogan que también usa. Si tú luces bien, yo luzco mejor. Yo siempre lo uso para mujeres. Si mi esposo luce bien, yo luzco mejor. Porque significa que estoy haciendo un buen papel. O sea, no es competir con mi esposo, me dice yo te digo. Es ver. ¿Sabes cuál es el mayor problema en resolver conflictos? Que nosotros, hay 3 pasos que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando estamos en relación, cuando nos estamos relacionando. Y es número 1, el ver el evento. Número 2, pensar. Y número 3, accionar. Pero ¿qué pasa con nosotros lamentablemente? Vemos el evento y nos saltamos el paso más importante, que es pensar el evento. Y nos vamos directamente a reaccionar. Y la mayoría de las veces sobre reaccionar. Muchas veces después que pasa el evento, pero ¿por qué yo hice tantas cosas y no era tan grande? Pasa, o a la semana no me pasa a mí, como con Erika que soy, me pasa a mí. Pero siempre tenemos que nosotros ver el conflicto, el evento, ver el evento, pensarlo y luego reaccionar. Es un ejercicio, es un simple ejercicio que tenemos que aprender a hacer, porque no nacemos aprendido de todo, es el proceso. Por Arthur Page sacó Pablo, ¿verdad? Y él decía, él lo denominó ABC, sencillamente A es el evento en sí, B cómo podemos reaccionar, cómo podemos meditar sobre ese evento, y el C reaccionar. Lo lógico es que nosotros pasemos de una letra a la otra, de la A a la C. Ahora bien, esto pudiéramos determinar que es el centro de todo esto que aquí donde está la parte neurálgica de lo que es el conflicto. ¿Qué pasa? El conflicto en un matrimonio está producido por áreas sociales. ¿Qué sucede? A veces, por ejemplo, tenemos en este caso que hay un 30% de conflictos que pueden ser resueltos y un 70% de conflictos que son perfectos. Y entonces, ¿qué pasa? Que a veces los conflictos perfectos abarcan un área tan grande y que nosotros no estamos dispuestos a iniciar. Y esto trae Esos conflictos perfectos están relacionados directamente con la personalidad de la persona. De su mente. Si nosotros no logramos que la persona cambie su mente, no hay cambio. Y nosotros ese poder no lo tenemos. Lo tiene Dios. Y no nos podemos olvidar que hay un versículo bíblico que dice que Él nos dio el libre albedrío para nosotros elegir el bien y el mal. O sea que si yo no quiero que Dios me cambie, Dios no lo va a hacer porque Dios respeta mi voluntad, porque Él no va contra lo que ya le ha dicho. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que aprender a cómo poder manejar esos conflictos
conflictos y hacerlos negociar. Negociar. ¿Por qué? Porque a veces nos paramos y decimos, no, pero esta parte yo lo siento, pero yo no la voy a cambiar. Y entonces nuestra pareja dice, yo tampoco voy a cambiar la mía. ¿Y qué va a pasar? Ahí se va a crear un conflicto perfecto que nunca lo vamos a poder resolver. ¿Por qué? Porque nuestras áreas no negociables son tan grandes que nosotros nunca vamos a llegar a un acuerdo con nuestra pareja. Y supuestamente nosotros nos hemos casado con la mujer o el hombre que más amamos después de Dios. Que más amamos. Pero sin embargo no estamos dispuestos a negociar nuestra vida. Mi esposa dice que matrimonio comienza con ella, pero también muerte comienza con ella. ¿Y qué pasa? No es que nos colgamos por ahí en una zona, sino que nosotros sepamos que hay áreas en nuestra vida a las cuales debemos morir por amor a nuestra esposa. Por amor a nuestra esposa. Por ejemplo, si yo soy el tipo de persona que a mí de toda la vida, desde pequeño me gustó el soccer. Soy un gran jugador de soccer. Pero llega el domingo, el día de descanso, y después que salimos de la iglesia, yo voy para mi casa y me siento a ver el soccer. Pero me casé con una mujer que no le gusta el soccer. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo? Sentarse con los amigos. La podemos dejar allí en un rincón. Quédese usted sentadita ahí que yo voy a atender el soccer. En este momento el soccer es mi esposa. Entonces ella se va a empezar a sentir mal, lógicamente. ¿Y qué sucede? Ese es un conflicto perpetuo que yo tengo, que yo no estoy dispuesto a negociar. Yo no estoy dispuesto a quitarle un minuto al soccer. Entonces, ¿para qué se casó? Hermano, no se hubiera casado. Si usted no le va a quitar un minuto al soccer, no se case. O cásese con el soccer. Y le dedica todo el tiempo de su vida. Pero la persona que usted tiene al lado necesita tiempo. En el matrimonio, para no tener conflicto, usted tiene que invertir tiempo. Aquí hay muchos que tienen sus propios negocios. Y cuando tenemos nuestros propios negocios, ¿qué pasa? Nosotros nos gusta invertir, nos gusta dedicarle tiempo, nos gusta aprender, nos gusta hacer toda una serie de cosas para que nuestro negocio suba y sea cada vez mejor. Bueno, pues en el matrimonio les digo que hay que hacer lo mismo. Tenemos que dedicarle tiempo, tenemos que dar amor, tenemos que dar comprensión, etcétera, para poder tener una realización. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros sembramos, vamos a cosechar. Si nosotros sembramos ira, vamos a cosechar ira. Si nosotros sembramos amor, vamos a cosechar amor. Ahora vamos a pasar a una parte bien interesante y le pido que por favor te muestren toda esta gráfica. Esta gráfica, como ustedes ven ahí, se llama los 4 jinetes del Apocalipsis. Esa gráfica la estudió una persona que es en los Estados Unidos la persona más reconocida a nivel de relaciones, que se llama Dr. Goldman. Él tiene una clínica en New York, en la Quinta Avenida, donde él hizo un experimento con más de 600 parejas. Me imagino que después de ese experimento con 600 parejas, el doctor tiene cierta autoridad para hablar y decir lo que dijo aquí. Entonces, él le determinó a eso. Él puso cable a esas parejas y le dijo, traigan y vamos a hacer un fin de semana de tu casa aquí. Y compórtense como ustedes están acostumbrados a comportarse. Y hizo un estudio, y de ese estudio que realizó, sacó estos 4 elementos que juegan parte en el conflicto. Y lo denominó los 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el jinete es el que lleva la rienda de la relación, del caballo y todo eso, ¿cierto? Entonces, esas 4 cosas, cuando aparecen en la relación, traen tremendo problema.
El número 1, crítica. Número 2, la actitud defensiva. Número 2, desprecio. Número 3, la actitud defensiva. Y número 4, la actitud evasiva. Tenemos que reconocer que realmente en un conflicto esos 4 elementos se dan. En algunos se dan los 4. En otros puede que se den 1, puede que se den 2 o puede aparecer 3. Pero de que aparecen, aparecen. Porque a veces no estamos conscientes de la manera que nos enfrentamos al otro y nos enfrentamos en un conflicto con una sola actitud: yo voy a ganar. Cuando tú te enfrentas en un conflicto con la posición que yo voy a ganar, automáticamente tu cerebro hace un switch. No importa lo que el otro diga, yo tengo la razón. Y yo voy a ir contra todo lo que yo tengo aquí y mi armamento de guerra lo voy a emplear para ganar este conflicto, porque fue lo que ya yo predije dentro de mí. Cuando tú haces eso, estás mal. Porque tú no vas a un conflicto para ganar. El conflicto se va para establecer bases para que no ocurra de nuevo. Si ganaste tú y el otro perdió, perdieron los dos. Porque uno quedó contento y el otro quedó en descontento. Y en una relación de matrimonio, o los dos contentos o los dos bravos. Pero no puede uno una cosa y otro otra. Por eso es que tenemos que tener conciencia. Y vamos a ir analizando una a una. Ahora bien, en esta de la crítica, yo quería agregar una cosita. En muchas ocasiones nosotros primero nos paramos a decir 2 palabras que nosotros recomendamos que la eliminen de su vocabulario. Siempre y nunca. Siempre y nunca. Tú siempre haces esto. Tú nunca me llevas al cine. Tú nunca me traes flores. Y a lo mejor la semana pasada te invitó al cine. Pero tú dices, nunca me llevas al cine. O sea, absolutamente. ¿Y qué pasa? Este tipo de crítica trae problemas, trae dolor en la relación. La próxima sería hay una cosa importante. Yo quiero agregar algo. Entre la crítica y la queja hay una diferencia totalmente abismal. Una cosa es que tú te quejes de algo que te está molestando y otra cosa es que tú critiques la acción de esa persona. Claro, porque ahí depende en el tono, cómo tú conjugas y en qué persona hablas. Si hablas en primera persona o hablas en segunda o tercera persona. Y siempre nos gusta hablar en segunda. Para mí es muy fácil decir, tú cometiste este error. O para mí es fácil decir, te fijaste en el pastor, el doctor Giovanni, el corazoncito que tiene puesto en el pecho. Sí, está bonito, lo hizo bien. Pero decir, yo, cuando pasa esta situación, yo me siento tan mal. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí yo estoy hablando de mí. Yo no estoy enjuiciando a mi esposa. Yo no estoy diciéndole a ella siempre o nunca tú cometas este error. Yo le estoy diciendo, yo, cada vez que este evento sucede, yo me siento tan mal. ¿Y qué pasa? Generalmente cuando yo le hablo así a la persona reacciona y dice, wow, tengo que... La segunda es desprecio. Si se dan cuenta, es cuando tú desprecias a tu cónyuge, tú le estás faltando el respeto. ¿Sabe por qué? Porque todo ser humano merece la atención. No hay ningún ser humano que no merezca que le pongan la atención. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros hacemos eso y nos olvidamos del otro y lo despreciamos en todo lo que hace. No me importa lo que haga, yo no voy a... Eso no tiene nada que ver conmigo. Y eso le hace daño al ser humano. Mucho más si esa persona que ha venido de atrás viene con una actitud, con un problema de rechazo de cuando niño. La otra es... El otro jinete es la actitud defensiva. A ver. Yo voy a lanzar una pregunta. ¿Cuántos hombres no hay aquí que siempre están a la defensiva? A ver, ¿cuántos? Uy, solamente tú. Están a la defensiva. Nuestras esposas dicen algo. Oh, espérate, porque tú lo hiciste primero. ¿Verdad? ¿Cuánta gente, cuántos hombres no estamos en esta situación?
Entonces, ¿qué pasa? Esto es algo que tenemos que cortar. Sí, porque no ayuda en nada. Claro, esto no ayuda, esto sencillamente adopta una postura que no es la correcta. Si queremos analizar, si queremos resolver una situación que tengamos en nuestra relación, un conflicto que tengamos, tenemos que olvidarnos de esta actitud defensiva. La otra, evasiva. Y esa, de verdad, no porque yo sea mujer y esté hablando, pero generalmente los hombres tienen un doctorado en evadir. Cuando están hablando, Pastor Pacho se está riendo, como dice, claro, ¿no? Pero ciertamente siempre tratan de evadir la conversación y cambiarla. Y eso en nada ayuda a que el conflicto se solucione. Si nosotros queremos realmente solucionar el conflicto que estamos presentando, necesitamos trabajar con estas 4 áreas: la crítica, el juzgar, el desprecio y evasivo. Porque si no, nunca vamos a poder salir de ese conflicto. Okay. Ahora ya, ahorita les dije, este es el centro del tema. Ahora estamos saliendo, ¿verdad?, de la mitad hacia afuera. ¿Y qué pasa? Vamos a empezar a ver lo que es la resolución de conflictos. Número 1, identificar y enfocarse en el problema específico. No buscar lo que pasó el año pasado y traerlo en ese momento. ¿Qué va a pasar? Algo muy sencillo. Ante un problema, ante un evento, ¿verdad? Vamos a suponer que esto sea un evento. ¿Qué es lo que hace la pareja ante un evento? Quita el evento y empieza a agredirse uno a otro. ¿Y qué pasa? A este evento le vamos a empezar a adicionar cosas, ofensas, problemas que hemos presentado. ¿Y qué va a pasar? Al cabo del final vamos a darnos cuenta que el evento en sí no es nada con respecto a todo lo que se le ha añadido. La segunda es buscar el lugar adecuado y el momento oportuno. Si tú tienes un problema con tu esposa o tu esposo, no haga que esta persona entre por la puerta inmediatamente a abordar el problema. ¿Sabes por qué? Porque la respuesta que vas a recibir no es la que tú esperas. Necesita que esta persona se relaje, se siente y esté dispuesto a hablar y pedirle permiso. Regla simple de educación. Mi amor, ¿podemos hablar un momentico algo que necesito hablar contigo? No, pero además de eso, cambiemos la locación. Cambiemos la locación. Si nosotros tenemos un problema en la habitación, no querramos resolverlo en la habitación. Nos vamos a complicar más. Salgamos de la habitación y dámonos un tiempito para meditar en el problema. Vayamos a la sala, vayamos al parque, vayamos a la terraza si la tienen, y allí conversemos sobre el tema. Si lo vas a hacer en el mismo lugar donde hubo el error o donde se creó el conflicto, todo va a venir a flor de piel, todo va a estar muy sensible y nosotros no vamos a ser objetivos. Tercero, aprender a estar en desacuerdo sin pelear. Hay una palabrita que los americanos la usan muchísimo y se llama empatía. ¿Saben lo que es empatía? En el idioma corriente de nosotros, colocarse el zapato del otro. Entiendo lo que dice, aunque no lo comparto. Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con lo que está diciendo, pero te voy a apoyar. No necesariamente tenemos que estar siempre de acuerdo. Parece que dijimos que somos diferentes y pensamos diferente. Ahora, nosotros tenemos la capacidad de elegir, porque Dios en su sabiduría nos dotó de esa capacidad de elegir. Fíjense que lo hemos elegido todo, menos la familia. Tú elegiste tu marido, tú elegiste tu trabajo, tú lo has elegido todo. Quiere decir que si tú elegiste a ese esposo, tú tienes que lidiar con él. Si tú elegiste a esa esposa, tú tienes que lidiar con ella. Y buscar la parte buena. Entonces, podemos estar en desacuerdo para estar bien. No necesariamente vamos a estar siempre, ay, sí, chévere, lo que tú digas. No, estamos en desacuerdo, pero yo te apoyo. Ahora, cuarto punto. No buscar culpables, sino soluciones. A veces cuando estamos en medio de una pelea por un conflicto, nuestra mente está generando cómo vamos a crear culpabilidad en la otra persona. No es culpable. O sea, tú no estás casado con tu enemigo.
Tú no duermes con tu bien. enemigo. Tú estás durmiendo con la gente que más amas. Entonces, sencillamente, siéntate a buscar una solución. No siempre se tiene la razón. Podemos perder, no siempre somos ganadores. Y elegir una posible solución, buscar soluciones alternas. Entonces, vamos a trabajar una parte que yo quiero que ustedes se aprendan. Hay una gráfica que nosotros le vamos a presentar, que es esta gráfica, que habla del compromiso y solución del conflicto. Todos nosotros tenemos áreas que podemos negociar y áreas que no podemos negociar. Entre las áreas no negociables están tus valores, tus creencias y lo que tú eres en esencia. Los valores del ser humano no son negociables, pero sí son fáciles de poner reglas y pautas que le haga al otro más fácil llegar a ti. Pero a veces lo hacemos tan accesible en esa área que es imposible que el otro te pueda satisfacer. Entonces, nosotros vemos una gráfica como esta. Las necesidades básicas tuyas, o sea, tus valores, lo que tú no negocias, tiene que ser la parte más pequeña. Y la parte más grande, toda el área que tú tienes que negociar. Todo lo que tú estás dispuesto a ayudar para contribuir, que ese conflicto salga correcto. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que lo invertimos. El área negociable se convierte, de flexibilidad se convierte en la más pequeña y la no negociable se convierte en la más grande. Yo te tengo una noticia. Bajo esa condición es imposible sanar un conflicto. Porque no hay forma que pueda el otro llegar a ti para alcanzar tu corazón. Yo defino un matrimonio, dos corazones juntos, trabajando por un mismo propósito. No es que yo voy a poner el 50 en mi matrimonio y el otro 50 ¿dónde está? Es dos corazones completamente involucrados en esa relación. Nosotros ahora, para terminar, queremos hacer una dinámica con ustedes. Y nosotros, yo me imagino que cuando ustedes están trabajando, que llegan las mujeres principalmente, que llegan a su casa con los huevos del supermercado, vienen con un cuidado, porque ay, como huelen esos huevos cuando te rompen, pones así. Vienen una peste terrible. Y comienzan a pasarse huevos con todo cuidado, ¿sí o no? Para que no se rompa. Así te rompo, porque imagínate. Pero, sin embargo, a nadie se le ocurre tirarle un huevo a otro, ¿o sí se le ocurre? Ah, mira cómo dijeron, ay, ¿por qué? Porque tenía temor que se rompiera, ¿sí o no? Pero miren, hay algo peor. ¿Saben qué? Tu relación con tu esposo es más sensible que ese huevo que tú tratas con tanto cuidado. Y lamentablemente no la sabemos apreciar en nuestras manos. Se nos escapa. Nosotros tenemos que aprender a amarnos y aceptarnos como somos. Y cuidarnos. La relación es saludable cuando tú eres capaz de pensar en el otro, en lo que le puede hacer daño y lo que no le puede hacer daño. Necesitamos dejar de ser egoístas y pensar más en el otro. Porque inconscientemente la persona que está a tu lado es la que supuestamente tú más amas. Y realmente es la persona que tú más amas en algunas ocasiones. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Por qué hicimos ese experimento con el huevo? Yo quiero que si algo te queda de esta enseñanza es que tú veas que tu relación es tan sensible como ese huevo y tú lo tratas con mucho cuidado. Hazlo con tu relación, cuídalo. Las relaciones se cultivan, necesitan crecer. Cuando en el matrimonio estamos estancados, ¿saben lo que pasa? No crecemos y fuimos diseñados para crecer y el agua estancada apesta. Entonces necesitamos crecer y en la medida que aprendamos a resolver conflictos, así crecemos. Amén.